Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar del coco y el aceite de coco. El coco es una fruta tropical obtenida del cocotero Cocos nucifera o palmera, la planta más cultivada a nivel mundial. Se trata de un árbol de hoja perenne que, a pesar de que puede caerse, siempre crecen otras y nunca está desnudo a lo largo del año. La palmera o cocotero puede medir hasta 30 metros de altura, con un tronco robusto y que frecuentemente llega a medir entre 30 y 45 centímetros de diámetro. Es una planta monoica. Da flores pequeñas de dos tipos, masculinas y femeninas, en la misma planta, siendo las primeras más pequeñas. Crecen en inflorescencias en las axilas de cada hoja. Después de la floración aparecen los frutos de forma redonda llamados cocos. El coco tiene una cáscara exterior gruesa o esocarpio, un mesocarpio fibroso, otra capa interior dura, vellosa y marrón o endocarpio, que tiene adherida la pulpa o endospermo, que es blanca y aromática, que mide de 20 a 30 centímetros y puede llegar a pesar 2,6 kilos. Un cocotero adulto puede producir entre 50 y 80 cocos al año y se pueden recolectar durante todo el año. Es una planta que puede llegar a vivir hasta 100 años. Historia y tradición. El origen del coco es un tema discutido. Las investigaciones indican que puede haber dos opciones, que proviene de la región del Indo-Pacífico, quizás del archipiélago indio o la Polinesia, o que son originarios del continente americano. Los cocos son mencionados en poemas de la literatura india, en el siglo II y I a.C. Más referencias sobre el cocotero fueron dadas por un viajero egipcio llamado Cosmas, que en el siglo V después de Cristo escribió notas sobre un fruto que se llamaba nuez de la India. En 1499, Vasco de Gama llevó el cocotero de la India o de África Oriental a Portugal. Hábitat. Prospera en suelos arenosos y tolera muy bien la alta salinidad. La semilla es sumamente resistente, capaz de flotar por largas distancias y llegar a sitios muy alejados entre sí. El cocotero es nativo de regiones tropicales y subtropicales del mundo. El hecho de que existan más variedades de coco nucífera en el hemisferio oriental parece reforzar la creencia de que se produjo primero en la región del Indo-Pacífico. Actualmente, la palmera está distribuida principalmente en los trópicos y es muy común en la zona caribeña, las costas del Atlántico, en Sudamérica y África y las islas del Pacífico. Variedades. Si bien la especie es única, existe un gran número de variedades. Los tipos de cocoteros se clasifican de manera general de acuerdo al tipo de sus frutos en gigantes, enanos e híbridos. Gigantes se emplean para la producción de aceite y los frutos para el consumo fresco. Enanos, debido al buen sabor del agua y el pequeño tamaño de estos cocos, se emplean fundamentalmente para la producción de bebidas envasadas. La copra es de mala calidad. Híbridos, producto del cruce entre las anteriores variedades. Son frutos de tamaño mediano o grande, buen sabor y buen rendimiento de copra. Dentro de cada uno de estos grupos existe un gran número de variedades. Productos derivados del coco. Agua de coco, el líquido contenido en el interior de los cocos durante la inmadurez. Leche de coco, es la pulpa de los cocos frescos triturada, también conocida por jugo de coco o santan. Copra de coco, producto alimenticio obtenido a partir de la pulpa desecada, endospermo. Aceite de coco, aceite que se obtiene de la pulpa del color blanco mediante extracción por presión. Composición y nutrientes del coco. Valor nutricional del coco, cada 100 gramos de porción comestible fresco. Entre los valores nutricionales que nos proporciona el coco podemos destacar los siguientes. Contiene carbohidratos complejos simples, 15 gramos cada 100 gramos, con un efecto energético inmediato. Rico en grasas saturadas, 30 gramos cada 100 gramos, como el ácido láurico. Muy rico en fibra, con 9 gramos cada 100 gramos, una cuarta parte del consumo diario recomendado. Aporta vitaminas del grupo B, necesarias por participar en el aporte energético del organismo. Contiene todos los minerales esenciales para el cuerpo: magnesio, fósforo, calcio, potasio, hierro y zinc. Es un alimento remineralizante y antioxidante. Además, aporta gran variedad de oligoelementos como el cromo, flúor, boro, cadmio, cesio y molibdeno.
Propiedades y beneficios del coco. Ideal para deportistas. Es muy recomendable introducir el coco en la dieta de los deportistas por sus múltiples propiedades, como remineralizante por su riqueza de minerales y oligoelementos en el fruto del coco, que mejoran la tonicidad de los músculos y las funciones cardiovasculares. Antioxidante, por la presencia de minerales como el zinc y el selenio. Efecto energético inmediato, por la presencia en el fruto del coco de carbohidratos complejos y simples, 15 gramos cada 100 gramos, y de grasas saturadas. Hidratante, el agua de coco posee alto porcentaje de agua y minerales, baja en azúcares y grasas, lo que favorece una correcta hidratación, siendo muy recomendable su ingesta tanto durante los entrenamientos como durante y después de la competición. Protector estomacal. El agua y la leche de coco nos ayudan a mantener una correcta salud estomacal, debido a su contenido en agentes citoprotectores. Además, la leche de coco es un buen protector de las paredes del estómago debido a su elevado contenido de grasas, previniendo úlceras de estómago y aliviando el ardor y el dolor de estómago. Favorece la salud cardiovascular. Estudios científicos demuestran que el agua de coco, líquido con un bajo contenido en grasas, azúcares y rico en minerales y oligoelementos, consumida habitualmente, ayuda a reducir la presión arterial, disminuye los triglicéridos y tiene capacidad hipoglucemiante, por lo cual es beneficiosa para personas con colesterol y diabetes. Antiinflamatorio y vasodilatador. A su vez, estudios científicos indican que la pulpa de coco, por su contenido en minerales y oligoelementos, tiene propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Propiedades del aceite de coco. El aceite de coco o coconut oil es un aceite vegetal al que cada día se le conocen nuevos beneficios, que hacen del mismo todo un superalimento. Además, es un excelente sustituto en tratamientos de belleza, ideal para sustituir los perjudiciales cosméticos repletos de productos químicos y hormonas. Entre sus principales propiedades podemos destacar: capacidad anticancerígena. En el aceite de coco no se encuentran las mismas grasas saturadas presentes en carnes rojas o en quesos, sino que más bien sus grasas son las llamadas triglicéridos de cadena media, que se encuentran también en la leche materna y son excelentes para el organismo. Sus efectos contra el cáncer también se deben a que el ácido láurico modifica las células cancerígenas y al mismo tiempo reducen el nivel de glutatión, defensa que tienen las células cancerosas ante el aumento del estrés oxidativo. Acelera el metabolismo. La grasa saturada que contiene el aceite de coco es la grasa llamada triglicéridos de cadena media, es decir, tienen un tamaño reducido. Esta grasa no es utilizada por el cuerpo para construir más grasa, sino que éste la envía de forma directa a las células con el fin de convertirla en energía sin necesidad de pasar por el hígado. De esta forma se convierte con inmediatez en energía y contribuye al aumento del metabolismo, efecto termogénico, y quemar así más calorías. Reduce el apetito. Los ácidos grasos del aceite de coco, al ser metabolizados, dan lugar a la formación de cuerpos cetónicos, que contribuyen también a reducir las ganas de comer. Cuida el pelo y la piel. El aceite de coco nutre el cabello y lo cuida más que muchas sustancias consideradas específicas para ello. En lo relativo a la piel, los niveles de hidratación se verán incrementados y su contenido lipídico se ve reforzado en casos de piel seca. Combate la grasa abdominal. El aceite de coco es una grasa saciante y que puede ser de ayuda en la reducción de grasa abdominal. La grasa abdominal, conocida también como grasa visceral, rodea a diversos órganos vitales y se la asocia con distintas enfermedades. Es difícil de reducir, lo que aumenta notablemente los riesgos de enfermedad. Aumenta la función cerebral. Los ácidos grasos presentes en el aceite de coco son metabolizados, dando lugar a cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos cuentan con la virtud de proporcionar energía al cerebro. Se está estudiando la alternativa de aumentar la cantidad de cuerpos cetónicos en sangre, para tratar de mejorar así las funciones cerebrales de aquellos pacientes que padecen enfermedades del estilo del Alzheimer o la epilepsia, y que de esta manera vean reducidos los síntomas de estas complicadas dolencias. Favorece la salud cardiovascular. Ingerir aceite de coco ayuda a reducir los triglicéridos, así como los niveles totales de colesterol y el LDL, aumentando el HDL. Además, hace que mejoren tanto la coagulación como el estado de antioxidación en sangre, por lo que a largo plazo se verá disminuido el riesgo de padecer enfermedades del corazón.
Antiviral, antibacteriano y antifúngico. El ácido láurico representa cerca de la mitad de los ácidos grasos que se hallan en el aceite de coco, por lo que cuando se digiere enzimáticamente da lugar a un monoglicérido cuyo nombre es monolaurina. El ácido láurico y la monolaurina tienen la capacidad de acabar con patógenos como las bacterias, los hongos o los virus. ¿Cómo obtener aceite de coco? Extraer el agua de coco del interior de un coco sin romperlo. Una vez hecho esto, abrir el coco por la mitad, sacar la pulpa y rallarla. Envolver la ralladura con una tela fina de algodón y exprimirla sobre un recipiente. Añadir el agua de coco a la leche de la pulpa. Eso la hidratará. Mantenerla unos minutos y después volver a exprimirla con el paño de tela. Podemos guardar la pulpa para utilizarla en diferentes platos. Vertir la leche de coco extraída en un cazo o en una sartén y calentar a fuego lento, removiendo continuamente. El agua se evaporará y la leche se espesará, por lo que empezarán a formarse grumos y se irán separando del aceite. En la parte superior quedará una capa grumosa con las proteínas de la leche y debajo de la misma el aceite de coco. Aceite que se recoge poco a poco con una cuchara o se filtra con un colador y se vierte en un recipiente. De esta forma tendremos el aceite de coco listo para utilizar. Para solidificarlo es suficiente con meterlo 1 o 2 horas en el frigorífico. Para que se conserve en perfectas condiciones durante más tiempo podemos añadirle unas gotas de vitamina E. ¿Cómo consumir el aceite de coco? El aceite de coco se puede consumir directamente por cucharadas, aunque su consumo depende de cada persona y del objetivo, pero como media 30 o 40 mililitros al día. Si no te gusta hacerlo así directamente, cualquiera de las siguientes opciones es igualmente válida. Se puede utilizar para cocinar, tanto para freír como en la mayoría de tus recetas predilectas y remedios caseros. Mézclalo mitad y mitad con aceite de oliva a la hora de aderezar las ensaladas. También se puede consumir como suplemento en forma de perlas, siendo también muy saludable. Se puede consumir fresco, seco y rallado, agregándolo a batidos y al té. Recomendaciones. Después de realizados numerosos estudios al respecto, no se ha observado toxicidad en el consumo del coco. Aunque el aceite de coco se considera beneficioso para la salud, se debe tomar la precaución de no superar las 2 cucharadas diarias, ya que debido al alto contenido en grasas saturadas, el consumo de aceite de coco debe moderarse o evitarse según la prescripción que realice el médico en casos de hipercolesterolemia o hipertensión. La pulpa desecada o copra y la leche de coco poseen un alto contenido de grasas saturadas, que tomadas en exceso pueden producir inflamación. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.